Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más fascinantes, diría yo, de la psicología del aprendizaje, el famoso condicionamiento clásico. Se trata básicamente del proceso que explica cómo aprendemos a asociar cosas, y sus efectos, están por todas partes en nuestra vida, aunque la mayoría de las veces ni nos demos cuenta. Para empezar, pensemos en algo que nos pasa a todos los días. ¿Les suena esto? Escuchan el sonido de una notificación en el celular, ese tin específico, y ¡pum! Al instante sienten algo, un poquito de alegría, quizás algo de ansiedad o simple curiosidad. Bueno, esa reacción que ocurre antes siquiera de leer el mensaje, eso es el condicionamiento clásico en acción. Es una respuesta que hemos aprendido, una asociación que nuestro cerebro hizo solito. Y es que, en el fondo, el condicionamiento es como el motor de nuestra adaptación al mundo. Es el mecanismo fundamental con el que nuestro cerebro crea conexiones para moverse en el entorno. O sea, nos ayuda a aprender qué cosas nos hacen bien para volver a buscarlas y qué cosas nos hacen mal para evitarlas. Y claro, para entender de dónde viene todo esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a los laboratorios de un tal Iván Pavlov, un fisiólogo ruso. Fíjense qué curioso, él estaba estudiando la digestión en perros, allá por finales del siglo XIX, y casi sin querer se topó con un descubrimiento que iba a poner de cabeza a la psicología para siempre. Todo empezó con algo súper básico. Pavlov notó que si le ponía comida a un perro, el perro salivaba. Obvio, ¿no? No tiene mucha ciencia. Es una reacción biológica, un reflejo con el que nacemos. Nadie le tuvo que enseñar al perro a hacer eso. En el lenguaje de la psicología, a la comida la llamamos estímulo incondicionado. Ok, entonces Pavlov mete un elemento nuevo en el juego. Una campana. La hacía sonar y, lógicamente, el perro no salivaba. A lo mejor levantaba las orejas por curiosidad, pero el sonido no significaba nada para él en ese momento. No tenía nada que ver con la comida. En ese punto, la campana era lo que llamamos un estímulo neutro. Y aquí es donde empieza la magia del aprendizaje. Pavlov empezó a hacer algo muy simple. Sonaba la campana e inmediatamente después le daba la comida al perro. Y lo repitió una y otra vez. Campana, comida. Campana, comida. Esta repetición es la clave de todo. Es justo ahí cuando el cerebro del perro empieza a crear una conexión nueva. Y el resultado fue increíble. Después de muchas repeticiones, Pavlov hizo sonar la campana, pero esta vez no hubo comida. ¿Y qué pasó? El perro empezó a salivar igual. Ese sonido, que antes no significaba nada, ahora provocaba la misma reacción que la comida. El aprendizaje se había completado. Bueno, ya que vimos el experimento, vamos a desmenuzar esto. Vamos a ver las piezas del rompecabezas. Entender estos términos es clave para agarrarle bien la onda al condicionamiento clásico y cómo funciona. Primero que nada, el estímulo incondicionado, que para abreviar le decimos EI. ¿Y qué es? Es cualquier cosa que, por naturaleza, sin que nadie nos enseñe, nos provoca una reacción automática. En el caso de Pavlov, el estímulo incondicionado era, clarísimo, la comida. Y si hay un estímulo incondicionado, pues tiene que haber una respuesta incondicionada, o RI. Esta es la reacción natural, el reflejo que sale solito frente a ese estímulo. Con el perro era la salivación. Y ojo, la combinación de estímulo incondicionado y respuesta incondicionada es lo que llamamos un reflejo incondicionado. Es algo con lo que se nace, es innato. Luego tenemos el estímulo neutro, o EN. Su nombre lo dice todo. Es un estímulo que al principio no provoca nada, al menos no la respuesta que estamos estudiando. La campana, antes de todo el experimento, no hacía que el perro salivara. Era, irrelevante para esa respuesta. Pero aquí viene lo interesante, la transformación. Después de juntarlo muchas veces con el estímulo incondicionado, o sea, con la comida, ese estímulo que era neutro de repente adquiere poder. Empieza a provocar la respuesta por sí solo. La campana ya no es neutra, ahora es un estímulo condicionado, o EC. Y para cerrar el círculo tenemos la respuesta condicionada, la RC. Es la respuesta aprendida, la que aparece frente al estímulo que antes era neutro. Fíjense que la respuesta es la misma, la salivación, pero lo que la provoca es totalmente distinto. Ya no es la comida, es el sonido, es una respuesta aprendida. Y esta nueva conexión entre estímulo condicionado y respuesta condicionada es lo que conocemos como reflejo condicionado. Ahora, uno podría pensar que este aprendizaje es para siempre, pero no es tan simple.
El condicionamiento clásico tiene sus reglas, sus propiedades, que nos dicen cómo estas conexiones se crean, se debilitan o incluso cómo se aplican a otras cosas. Vamos a ver cuáles son. La primera propiedad se llama adquisición. Es, digamos, la fase de construcción del aprendizaje. Es ese momento inicial en el que la conexión entre el estímulo neutro y el incondicionado se empieza a formar y se hace más y más fuerte con cada repetición. Es como cuando estás aprendiendo algo nuevo y de repente, ¡clic!, todo tiene sentido. Pero, ¿qué creen que pasaría si Pablo siguiera y siguiera tocando la campana, pero ya sin darle comida al perro? Pues que poco a poco la respuesta condicionada iría disminuyendo hasta que desaparece. A esto se le conoce como extinción. La asociación, si no se refuerza, se va perdiendo. Pero aquí viene un giro muy curioso. La extinción no significa que el aprendizaje se borró para siempre. No. Si Pavlov dejaba pasar un tiempo, un par de días, y de repente volvía a sonar la campana, el perro podía volver a salivar un poquito, como por arte de magia. A este regreso sorpresivo se le llama recuperación espontánea. Y para terminar con las propiedades, tenemos dos conceptos que son como el yin y el yang del condicionamiento. Son opuestos, pero se complementan. Y nos explican cómo nuestro cerebro usa lo que aprende en situaciones nuevas. Por un lado está la generalización. Es la tendencia a reaccionar a cosas que se parecen al estímulo original. Por ejemplo, el perro podría empezar a salivar no solo con la campana de Pavlov, sino con un timbre o el sonido de un teléfono, cualquier cosa parecida. Y por el otro lado tenemos la discriminación, que es justo lo contrario, la habilidad de diferenciar. Con más entrenamiento, el perro aprende que solo esa campana específica significa comida y aprende a ignorar todos los demás sonidos. Ok. Mucho hablar de perros y campanas, y todo muy interesante, pero ¿esto para qué nos sirve hoy? ¿Cómo se ve nuestro día a día? Pues la verdad es que la importancia de esto es gigante, porque este tipo de aprendizaje por asociación está por todos lados, moldeando cómo reaccionamos a las cosas sin que nos demos cuenta. Piénsenlo un segundo. Si alguien nos habla con un tono de voz que nos cae mal, es muy probable que rechacemos lo que dice, aunque tenga toda la razón del mundo. Y al revés, una persona que nos habla bonito puede convencernos de casi cualquier cosa, aunque no tenga mucho sentido. Y bueno, ni qué decir de la publicidad. Son expertos en esto. Asocian sus productos con gente atractiva, música increíble, situaciones felices, para que nuestro cerebro asocie ese producto con algo bueno y lo queramos comprar. Al final del día, la idea principal es esta. El conductismo clásico nos muestra una de las formas más básicas en las que aprendemos. Todo el tiempo estamos haciendo conexiones nuevas, construyendo asociaciones. Algunas nos sirven, otras no tanto. Y son estas las que van moldeando nuestros gustos, nuestros miedos y las cosas que nos encantan o que no soportamos. Y con esto queda una pregunta para la reflexión. Más allá del ruidito del celular, ¿qué otras campanas invisibles andan por ahí dirigiendo nuestras emociones y nuestras decisiones todos los días? A veces sin que tengamos la menor idea. La respuesta, créanme, puede ser bastante reveladora.